Hechos capítulo 1, versos 6 al 11. Aún es la sesión número 4. Ya llegamos al verso 6, ya vamos avanzando. Para confirmar la misión, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, a veces se usa apóstoles y a veces se usa discípulos. Son los mismos discípulos mientras estuvieron con Jesús. Cuando Jesús va al Padre y desarrollan el ministerio, ahí ya se usa la palabra apóstoles. Les dice que van a recibir poder del cielo. Y si hay algo que los seres humanos desean es poder, ¿no? Deseamos poder, pero principalmente para dominar, déjalas, para controlar o para hacer lo que se quiere hacer. Entonces, cuando ellos escuchan la palabra poder, quizá como seres humanos piensan lo que todo ser humano pensaría, ¿no? ¿Qué beneficio voy a obtener yo? ¿De qué manera me voy a poder beneficiar yo? Pero el poder que el Señor les promete no es un poder físico como el de Sansón, ni el poder para controlar a nadie, sino más bien que el poder de Dios los va a controlar a ellos. Ese es el tipo de poder. Hechos 1, verso 6 dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? La resurrección de Jesús mostró más allá de toda duda que Jesús es el Mesías. Pero recordemos, volvamos al contexto. Ellos esperan un Mesías, pero la figura de Mesías que ellos esperan es un Mesías político. Es alguien que los libere del yugo romano. Lo que ellos esperaban como Mesías es alguien que les devuelva la gloria de días pasados. Eso es lo que tienen ellos en mente cuando escuchan la palabra Mesías. Por eso dentro de los grupos que se levantaron había el grupo de los celotes. ¿Recuerdan? Que era un grupo militarizado, violento, porque esperaban la liberación del pueblo de Israel. Jesús constantemente les decía: mi reino no es de este mundo, el reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos es semejante a, para quitar de ellos esa idea. Sin embargo, ellos siguen esperando un Mesías político, un líder que los libere. Por eso la pregunta: ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Ya diste evidencia que eres el ungido. ¿Qué sigue? Pues que vuelvan los días de David, que vuelvan los días de grandeza de Salomón, quitarnos este yugo romano que nos oprime, una vez más ser potencia mundial. Aún con todas las ocasiones que el Señor Jesús les dijo: mi reino no es así, ellos siguen esperando la restauración terrenal de Israel como nación. Y lo interpretan así porque en ese punto de la historia, todas las profecías que ellos han estado escuchando es con respecto al momento en que Israel sea libre. Dios dio la profecía y en el sentido espiritual, Israel, los hijos de Dios, llegarán a ser libres. Pero ellos lo entienden: no, nosotros somos el pueblo escogido, nosotros como nación seremos liberados. Así decían las profecías sobre el reino mesiánico. Isaías 14:2, por ejemplo, dice: las naciones del mundo ayudarán a que el pueblo del Señor regrese, y los que vengan a vivir en su tierra los servirán. Los que conquistaron a Israel, ellos mismos serán capturados, e Israel gobernará a sus enemigos. Antes de Roma estuvieron los griegos, antes de los griegos estuvieron los babilonios, antes de los babilonios estuvieron los asirios. Israel había sido capturado constantemente. Entonces las profecías dicen: vamos a ser liberados una vez más. Los que nos capturaron van a servirnos a nosotros. Ahora ha llegado el tiempo. Ezequiel 11:17 dice: yo, el Señor soberano, los reuniré de entre las naciones a donde fueron esparcidos, y les daré una vez más el territorio de Israel. Entonces, intentando ponernos en su situación, ellos tienen esa esperanza constante: vamos a ser liberados, vamos a ser liberados, el Mesías nos va a liberar. Jesús llega, Jesús le dice: mi reino no es así como que de este mundo.
¿qué otro reino puede ser? ¿De qué otra forma puede haber? No, yo les he venido para que todos se arrepientan, pero primero el pueblo de Israel. Y ahora Jesús ha resucitado. A pesar de que Jesús les ha dicho la naturaleza de su reino, aún no lo han entendido, aún no les ha caído. Con la pregunta que hacen, no es que estén negando su fe en Jesús, al contrario, están confirmando: creemos tanto en ti, Jesús, que creemos que el próximo paso después de tu resurrección es que vuelvas la gloria, que esto que dijeron los profetas por fin se cumplan. Jesús, ellos siguen con ese concepto político. Lucas 24:21 dice: nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. O sea, eso es lo que ellos pensaban. Y todo eso sucedió hace 3 días. Dios había prometido enviar a su ungido, ellos piensan, para restablecer el dominio sobre la tierra. Daniel 7:14 dice: se le dio autoridad al Mesías, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Una vez más, ya quedó claro, ¿verdad? ¿Cómo entendían ellos ese reino? Terrenal, aquí, temporal, ahora. Seremos restaurados. La llegada del Espíritu Santo, la promesa de la llegada del Espíritu Santo, ellos la vinculaban también con restaurar el poder de Israel, la gloria de Israel. Entonces, ellos saben que antes de establecer el reino tendría que haber el derramamiento del Espíritu. Jesús les dice: esperen la promesa del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Ellos en su mente tienen: el Espíritu Santo va a llegar poquito antes de que el reino sea restaurado. Jesús prometió el Espíritu Santo, el reino ya va a ser restaurado. Pero es a través del bautismo en el Espíritu Santo que finalmente se les abren los ojos y se les abre el entendimiento, corrige y entienden la verdadera naturaleza del reino de Dios. Verso 7: Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Vemos varios puntos en este verso. Jesús no cree oportuno hablar del tema en ese momento. Solo les dice: las fechas y los tiempos son competencia del Padre y nada más. Él ha fijado los tiempos, tanto de la preparación, el inicio, el desarrollo y la consumación final. El Señor Jesús usa 2 palabras en griegos para definir fechas, que traducen como fechas y tiempo, que es cronos y kairos. La mayoría ya hemos escuchado de cronos, es de ahí donde sacamos la palabra cronómetro, cronología, que es tiempo. Y la otra palabra lo traducen como fecha, y la otra palabra es kairos, que también se traduce como tiempo, pero es cuando se dan las circunstancias para que algo ocurra. El kairos, 24 horas, 7 días. El cronos, perdón, 24 horas, 7 días. El kairos, cuando ya llegó el momento adecuado. A eso se refiere. Y ellos les toca recibir el poder y serán testigos de lo que han visto y lo que han oído. Jesús le dice: ustedes no tienen por qué saber cuándo se va a restaurar el reino. Y podríamos decir, aplicándolo, y nosotros tampoco. Hay grupos, hay sectores que hacen mucho énfasis en los últimos tiempos, y está bien, es como materia de estudio, es bueno. Pero no podemos obsesionarnos con fechas y decir: aquí vendrá una vez más el Señor. Cada vez se acerca más su venida, no hay duda. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene un plan. Lo que sí sabemos es que Dios ha cumplido. Lo que sí sabemos es que el Padre conoce el día y la hora. Y eso el Señor Jesús ya lo había dicho antes de su resurrección. Marcos 13:32 dice: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo,
Solo el Padre lo sabe. Entonces, imaginémonos lo que está pasando por el pensamiento, la mente de los discípulos. Es mucho que absorber, no podemos señalarlos ni decir incrédulos, es demasiado lo que tienen que absorber. El cambio del paradigma de un gobierno terrenal a un gobierno celestial, de un gobierno carnal a un gobierno espiritual. ¿Cómo va a suceder? Ellos no tienen idea. Jesús les dice: hay cosas que a ustedes no les competen, pero hay otras que sí. Trabajen, ocúpense en el reino. Serán testigos de lo que han visto, de lo que han escuchado. Vieron cómo Jesús, lo que hizo, lo que dijo. Vieron la vida de obediencia de Jesús. Vieron su muerte, han visto su resurrección. Ahora vayan y den ese mensaje. Antes que preocuparse cuándo será el tiempo, ocúpense en lo que sí saben. Y lo que sí saben es: Jesús efectivamente es el Hijo de Dios y dio un mensaje para toda la humanidad. Y ellos empezaron a cumplir con ese cometido. Y desde ellos hasta nosotros hoy en día continuamos cumpliendo ese cometido de dar el mensaje. Lo que ellos vieron y lo que ellos escucharon les dio el conocimiento, los capacitó para ser testigos. Pero hasta que reciben el poder del Espíritu Santo es que los califica, los capacita y los empodera para hacer la obra. En una aplicación presente, dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Tener conocimiento de Dios, de la palabra, no necesariamente nos hace ser buenos para dar un mensaje. Tenemos conocimiento, pero es el Espíritu Santo en nosotros lo que hace que ese conocimiento sea transmitido y lleve poder. La palabra en griego que usan para poder es dínamos. De ahí viene la palabra dinamita. Ese es poder. Eso es la palabra poder. Verso 8 dice: pero recibirán dínamos, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Aquí empieza otro problema. Una cosa es dar el mensaje a personas que tienen el mismo contexto doctrinal teológico, y otra cosa es dar el mensaje a naciones que tienen un contexto teológico distinto. Y ahí es lo que empieza, ahí es donde empieza la diatriba, el conflicto entre la iglesia naciente y la iglesia ya establecida, ¿no? Los pueblos mencionados es a donde ellos van, pero tienen un trasfondo teológico distinto. La frontera más difícil de cruzar en ese entonces como ahora eran las fronteras religiosas, raciales y sociales, más que las geográficas. Ahí es donde empezó el problema. Van los apóstoles y comparten el mensaje en Jerusalén. No hay problema, creemos lo mismo. Van a Samaria. Bueno, hay un poquito de problema porque ellos se van más por Aarón, más por Moisés. Entonces hay unas diferencias. Vamos a intentar conciliar. Pero a lo último de la tierra, donde ni siquiera tienen un contexto de Dios, ¿cómo vamos a llegar ahí? Y lo que era peor, ellos pensaban: ¿por qué debemos ir a ellos? ¿Por qué debemos darles el mensaje a ellos? ¿Por qué Dios se va a interesar en ellos? Y el Espíritu Santo les dice: les daré poder para que sean testigos, porque no era fácil que Pablo llegara a Atenas y empezara a hablar con los epicúreos, empezara a hablar con los estoicos, empezara a hablar con los cretenses acerca de filosofía y decirles: crean esto. No es como que este es el nuevo menú y acéptenlo. Tenía que haber un poder superior, de tal manera que la palabra fuera sembrada en buena tierra. Ese poder les daría la capacidad para explicar a otros las maravillas de Dios. El Espíritu de Dios fue quien los guió, los educó
los llevó a toda verdad para cumplir ese ministerio. Cuando nosotros escuchamos la frase o la palabra Espíritu Santo, era lo mismo, entendemos lo mismo que ellos entendían cuando escuchaban la palabra Espíritu Santo. Sí y no. La palabra espíritu en el griego es neuma, de donde viene la palabra neumología, que es aire. Neuma es neumático, donde es aire, viento, soplo, como el viento que sopló durante la creación. Es la fuerza de Dios, es el dinamismo de Dios. Eso es literalmente la palabra espíritu. Ezequiel 37:9 dice: luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y soplen estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Es el pasaje de los huesos secos. Los judíos creían que el Espíritu Santo los había abandonado porque por 400 años no habían tenido profecía. Malaquías es el último profeta. De Malaquías a Mateo hay 400 años. Es el periodo intertestamental. No hay profecía, no hay una manifestación de algún profeta, no hay nada en este sentido. Entonces el pueblo de Israel había pensado, bueno, ya nos abandonó Dios, ya se olvidó de nosotros, no se ha manifestado de ninguna manera. Y los discípulos pensaban que el Pentecostés sería como que, una vez más va a venir el mismo Espíritu como lo conocemos. Pero vamos a estudiarlo más adelante, fue totalmente nuevo para ellos. Verso 9. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Esto sucedió en las cercanías de Betania. Lucas 24:50 dice: entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Betania, específicamente en el monte de los olivos. Hechos 1:12 dice: después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Es el único relato del Nuevo Testamento en que los apóstoles ven a Jesús irse al cielo. Al verlo partir, una vez más, queda una vez más claro, por si aún hubiera dudas, de que Jesús no va a ser un rey político. Ya se fue. Entonces, definitivamente el reino que esperábamos que de alguna forma lo estableciera, pues ya no va a ser, porque estamos yendo que se va. Es la evidencia de que recibe una gloria nueva. Se va Jesús, pues tenemos que volver a la casa y esperar el regalo prometido del Espíritu Santo. A partir de ese momento, por 40 días antes de ese momento, Jesús estuvo apareciendo y desaparecía, se reunía con ellos, se iba a otro lado. A partir de este momento, el Señor Jesús estaría oculto a sus vistas para siempre, hasta que Él venga. Estaría presente por medio de su Espíritu Santo, pero ya no lo verán una vez más. Entonces fue un momento conmovedor, de miedo, un momento emotivo completamente, porque se está yendo su Mesías, su amigo, el Maestro. La ascensión fue lenta, seguramente, o pareciera que fue lenta, porque dice que los apóstoles se quedaron observando. No fue una desaparición súbita, sino fue gradual, tanto que se quedan viendo al punto donde desaparece, pero Él ya no está, se quedan viendo el cielo. Eso es algo que ellos vieron, ellos lo describen así, es lo que observan y así lo dicen. Se fue al cielo. No es un tratado astronómico, no es una forma de a qué cielo se fueron. Ellos nada más dijeron: se fue para arriba, se fue, y las nubes lo ocultaron. El tema de la nube aparece varias veces y casi siempre acompañaban a los mensajeros de Dios.
Éxodo 13:21 dice: el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Levíticos 16:2. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano a Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación. Y yo mismo estoy presente ¿en qué? En la nube que está sobre la tapa de la expiación. Éxodo 16:10 dice: mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor, la Shekinah o Shekinah, la gloria del Señor. ¿En dónde? En la nube. Entonces la aparición de una nube refleja o simboliza siempre algo glorioso de Dios. En el Nuevo Testamento también aparece el concepto de nube. Lucas 9:34 dice: pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría se llenaron de miedo durante la transfiguración. Ahora el Señor Jesús, definitivamente ellos lo observan, si pudiéramos decirlo así, observan que entra en su gloria. Las nubes, símbolo de la presencia y la majestad de Dios. Si por 40 días que caminó con ellos apareció y desaparecía, si por 40 días el propósito era demostrar la resurrección histórica, o sea, por 40 días apareció a mucha gente, no fue una ilusión, no fue una aparición. Si durante 40 días esa aparición, el propósito era que el testimonio fuera categórico: resucitó. El que ellos vieran la ascensión era para asegurarles que ya viene la segunda etapa, porque dijo: me voy, pero les enviaré. Mientras yo esté con ustedes, no va a llegar el Espíritu Santo. Entonces ahora se va al Padre, con toda certeza vendrá el regalo del Espíritu Santo. Lucas agrega un detalle con respecto a la ascensión. Lucas 24:52 dice: entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría. O sea, regresan a Jerusalén llenos de alegría a pesar de que el maestro se ha ido. Entonces podemos imaginar o suponer: se fue Jesús, pero viene el Espíritu, y la promesa de su Espíritu es que va a estar con nosotros siempre, en todo tiempo, en todo momento. Jesús, y ellos tocaron a Jesús, ellos hablaron con Jesús, ellos vieron a Jesús. Entonces su emoción, me imagino yo, sería, o sea, multiplicada, ¿no? Ahora en todo tiempo, en todo momento, mi Jesús va a estar conmigo a través de su Espíritu Santo. Voy a poder escuchar su voz, voy a poder platicar con Él, me va a guiar, me va a dirigir, me va a aconsejar, me va a exhortar, me va a animar. Entonces, tristes porque se va, pero quizá contentos porque ahora la promesa del Espíritu es más evidente. Y este verso deja en claro que lo estuvieron observando durante largo tiempo. El maestro se fue. Lucas dice que regresan contentos, pero antes de que regresaran pasó algo más. Su ascensión también asegura algo: su regreso. El que Él haya ido habla de su regreso, porque es su promesa que Él dijo. Y el regreso, que por lo que vamos a ver más adelante, el regreso del Señor Jesús será en una nube, de forma corporal y de vista ante todos. Así como se fue, dijo, así regresará: corporal, en una nube y a la vista de todos. Y ahora sí, literal, casi literal, porque a través de los satélites, medios de comunicación, lo que sucede en Israel, nos enteramos inmediatamente en tiempo real de lo que está pasando allá. Entonces así sucederá. Dice Apocalipsis 1:7: miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso
aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Regresará entonces en forma corporal, regresará en una nube, todo ojo lo verá, y regresará en el mismo lugar donde se fue. Regresará en el monte de los olivos. Zacarías 14:4 dice: en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá. Habrá un terremoto cuando Jesús venga, tan grande que el monte de los olivos se partirá. Formará un valle, un extenso valle del este al oeste. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, eso es cuando Cristo venga una vez más. ¿Por qué tenemos la certeza? Porque estos 12 hombres, 11 lo vieron irse. Lo vieron irse. Entonces, ellos lo vieron, ellos esperan que regrese. ¿Por qué la importancia de que ellos den testimonio? Porque ellos dan fe de que lo que Jesús dijo se cumplió. Les dijo: voy a ir a Jerusalén y me van a matar. Se cumplió. Me van a matar, pero al tercer día resucitaré. Se cumplió. Me iré al Padre y vendrá el Espíritu Santo. Está por cumplirse. Y después volveré por ustedes. Ellos dicen, ahora, ellos pensaban que volvería en un mes, en un año. Para ellos es, pues lo vimos irse, pues seguramente lo vamos a ver cuando regrese. Al principio los 12 no lo entendieron, pero ahora entienden que cuando Jesús les dijo que se iba a ir al Padre, no era en forma figurada, era literal. Entonces ellos ven cumplirse esas palabras del Señor Jesús. Juan 20:17 dice: no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Va a llegar un momento en que voy a subir al Padre. Ellos lo están viendo. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Jesús se va al Padre, promesa cumplida. Segunda de Corintios 1:20 dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Esto lo escribió Pablo, pero era seguramente una expresión de todos los discípulos. Todo lo que Jesús dijo se cumplió. Los 12 lo vieron. Jesús se va al Padre y lo vimos irse en una nube. Lo vimos irse en una nube. Él dice que va a regresar. Lo vamos a ver regresar. Entonces la fe de ellos cada día aumentaba. Ahora saben con toda seguridad que ellos ya no son los mismos. ¿Recuerdan a Pedro? Hace unas semanas, hace 40 días, 45 días, negó a Jesús ante una muchacha, entre otros jóvenes más, negó a Jesús, se va avergonzado. ¿Recuerdan? Ahora Pedro ya no va a ser el mismo. Y en los capítulos, en los versículos siguientes vamos a ver cómo Pedro reacciona de una manera distinta. Ahora tienen una visión correcta y ahora saben que van a tener el poder para hacer todo lo que Jesús les dijo. Juan 17:4-6 dice: yo te di la gloria aquí en la tierra, Jesús hablando con el Padre, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. La ascensión entonces es, ellos son testigos de un milagro. Y la predicación de ese milagro provocaría nuevos milagros más al ver vidas transformadas. Jesús ha concluido su labor en la tierra. Hasta este momento podemos decir, Jesús se va al Padre y le dice lo que leímos de Juan: Señor, me regreso a la gloria que compartíamos desde antes de la fundación del mundo.
pero inicia otra labor en el cielo. Hechos 1:10 dice: mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. De pronto aparecen dos varones. El hecho de que estén vestidos de blanco, el hecho de que de pronto aparecieron y se pone en medio de ellos, dejen claro que se trata de seres angelicales, como los ángeles que le aparecen a las mujeres en la tumba. Lucas 24:4 dice: mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. 33 años atrás, en el nacimiento de Jesús, los judíos estaban viendo las obras que hacía Herodes, otros se enteraban de las campañas del César, y los ángeles anunciaban a unos pastorcitos el nacimiento de Jesús. Dice la palabra: cuando Jesús es tentado y es llevado al desierto después de 40 días de ayuno, ángeles le ministraban en el desierto. La Biblia dice: cuando Jesús está llorando en Getsemaní como gotas de lágrimas, ángeles lo asisten. Los ángeles aparecen en la tumba del Señor Jesús, y ahora los ángeles confirman la fe de estos hombres y les ayudan a ver el futuro. Se ponen en medio de ellos y dicen, verso 11: hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Esto emociona, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Los ángeles les dicen: don't waste your time, no pierdas el tiempo. ¿Qué hacen viendo al cielo? Hay mucho que hacer, pero mientras el Señor regresa, cumplan su cometido. Él volverá, Jesús volverá. Ahora ellos se convierten en los trabajadores del reino. Ahora ellos harán lo que Jesús empezó a hacer: a dar el mensaje de salvación, a compartir el reino de gracia de Dios y de misericordia, llevarlo a todas las personas de todas las naciones. El cumplimiento total, el cumplimiento perfecto será hasta cuando Jesús regrese una vez más. Pero ahí, en ese momento, desaparece. En otro momento de la historia reaparecerá descendiendo. Su glorioso retorno desde ese momento hasta ahora es la máxima expectativa de los cristianos. Yo creo en lo personal, y eso no es dogma, que el próximo evento que la iglesia cristiana espera es el arrebatamiento, cuando seamos llevados. Y después vendrá un periodo de tiempo, y después el fin del mundo, cuando Cristo venga una vez más. Y los acontecimientos del mundo están preparándose para esto. No es casualidad. Satanás está intentando hacer lo que puede para distraer. No sé si se han enterado en las noticias que es una persona, nos decía, una persona que está en el ámbito militar, nos dijo en una reunión a la que tuvo acceso, no es un nivel grande, dice, algo me enteré, dice, que en este año se van a desclasificar muchas cosas con respecto a avistamientos de cosas, de ovnis y apariciones y cosas así. A nivel militar se estaba hablando de ese tema. Nos lo dijo el año pasado. Y ahora en los medios de comunicación cada vez escucho yo o leo más frecuentemente que vieron que apareció un ovni, que vieron que hay una cosa media rara que se está apareciendo. Algunas son generadas por inteligencia artificial, algunos son fakes, pero algunas levantan cierta sospecha, como para confundir al mundo, como para que no crean cuando Cristo venga una vez más, o cuando sea el arrebatamiento. Y los ángeles le dicen: un día volverá de la misma manera
en que lo vieron irse. Su glorioso retorno desde ese momento hasta ahora es lo que el pueblo cristiano sigue esperando. La venida del Cristo resucitado. La palabra en griego es parusía. Es la venida de Cristo cuando venga por su pueblo una vez más. Primera de Corintios 15:23 dice: pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Primera de Tesalonicenses 2:19. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Estos discípulos, estos apóstoles, cuando escuchan que el Señor vendrá, no lo entienden como una segunda venida. Ellos piensan, pues va a regresar pronto, ha de haber ido a preparar algo, y ellos más lo ven como, más que como segunda venida, ellos lo pensaban como un retorno. Él va a volver ya no ha de tardar. No esperaban una segunda venida como nosotros lo entendemos ahora. El término de segunda venida la introduce Pablo, que se cree que es el escritor de Hebreos, años después. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. La segunda venida entonces ya no va a ser para arrepentimiento, sino va a ser para emitir justicia y juicio. La primera vez vino como un humilde cordero, la segunda vez vendrá como el león de la tribu de Judá. La primera vez vino para ser humillado, golpeado, crucificado. La segunda vez vendrá para llevarse a los suyos, a quienes creyeron en Él, y llevarlos a gobernar, a estar con nuestro Padre Dios. Los judíos del primer siglo entonces, para confirmar, ellos pensaron, los apóstoles, pues ya estamos viviendo los últimos días, ¿no? Jesucristo el Mesías vino como los profetas dicen, fue muerto como los profetas dicen, resucitó como los profetas dicen. El mismo Jesús nos dice que va a enviar el Espíritu Santo como los profetas dicen. Entonces ya va a ser los últimos tiempos. Ellos lo pensaron así. Hechos 2:17 dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Pero esto que dice Hechos ya lo vimos en el estudio de Joel, ¿recuerdan? Es una profecía que está en el libro de Joel. Entonces para ellos es nuevo, pero no es nuevo. Ellos dicen, está repitiendo lo mismo de Joel, el Espíritu Santo va a venir. Entonces estamos en los últimos días. Primera de Juan 2:18 dice: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Ahora, para entenderlo, porque el mismo Pedro dice: uy, ¿desde cuándo están diciendo que ya viene, que ya viene, que ya viene? Y no viene, entonces por fin, ¿no? El mismo Pedro dice: no se afligan, no es tardanza, es misericordia más bien. Los últimos días empezaron desde que Jesús llegó. Desde que Jesús llegó, que es el cumplimiento, ahí empieza el periodo de los últimos días. ¿Por qué? Porque Satanás ya fue derrotado. Antes de que Jesucristo hubiera venido, Satanás, dice la palabra, es el príncipe y continúa gobernando en cierto sentido. Pero Satanás ya fue vencido, ya fue derrotado en esa cruz. Lo último que estamos esperando entonces es su... ¿Recuerda? No sé si han visto algunos animales que aún después de que los matan siguen moviéndose, las culebras, ¿no? Y las iguanitas, las lagartijas, ¿no? Se sigue moviendo la cola, algo así
lo que estamos viviendo ahora son esas patadas de ahogado. Siguen teniendo poder, pero Satanás ya fue derrotado. Satanás ya fue vencido. Ya estamos entonces en los últimos tiempos. Al pasar el periodo de tiempo y los discípulos dicen, bueno, pues ya Jesús está tardando, no ha regresado. En cuanto muere el último de los apóstoles, las siguientes generaciones ya comenzaron a hablar usando el término segunda venida de Cristo. Y así, cada generación desde la primera venida de Cristo está viviendo potencialmente en los últimos días. Y quizá hace 50 años han dicho, ya vienen los últimos días, cuando surgió la Segunda Guerra Mundial y la figura de Hitler, algunos pensaron que es el anticristo, ya viene. Después otros dijeron que es una figura del Vaticano, dijeron ya viene. Otros dijeron que era un vietnamita, Pol Pot, ya viene. Y constantemente están diciendo. Pero ahora hay muchos eventos que ya se están dando que nos hacen ver, Jesucristo viene. Los ángeles dicen, Él volverá. Y esa alegre expectativa de su regreso, me imagino yo, les absorbe el dolor de su pérdida, de su partida. Pero los hombres le dicen, no se lamenten, es más bien una bendición. Pues todo lo que ustedes necesitan para cumplir el trabajo que Jesús les dijo, ya se les dio, ya lo tienen. Más bien es motivo de bendición. Ahora entonces, más que seguirle con la vista porque ya no lo ven, comiencen a esperar su regreso cumpliendo su palabra. La persona que volverá es la misma que se fue. Y nosotros podemos tener esa certeza. Jesús dice la palabra que uno de sus discípulos le llegó a decir, el discípulo amado se recostaba en su pecho. Jesús les sirvió, platicó con ellos. Jesús regresa, el amigo, el consejero, el Señor Todopoderoso. Así como vino a Belén, a un mundo confuso, desorientado, regresa a un mundo aún confuso y aún desorientado para muchos. Pero muchos le esperamos. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Era necesario que los apóstoles supieran que Él volvería, para entonces vivir en humildad, una vida santa y desinteresados en ellos mismos. Tenían que saber, en cualquier momento va a volver. Y esa noticia de ese regreso es el incentivo para ellos y debe ser incentivo para nosotros. Para terminar, la ascensión de Jesús no fue apurada, no fue motivado por una persecución, más bien fue planeado, prometido y cumplido. Ahora ellos, los discípulos, están preparados para vivir como han visto vivir a su maestro. Pasarán aflicciones, pero ahora ellos comprenden, ahora ellos se dan cuenta de que en las manos de Dios el dolor termina en gloria. El Señor no se retiró cuando ascendió, no nos ha abandonado, al contrario, está más involucrado en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo si le permitimos que lo controle. El Espíritu Santo está disponible si dejamos que gobierne nuestras vidas. Los hechos y la obra de la iglesia a través de la historia y en cada generación es obra de Él a través de su Espíritu Santo. Es para Él y por Él. Jesús regresará de los cielos y de forma visible. Una vez más, Apocalipsis 1:7 dice: miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Y a partir de aquí empieza una historia interesante, la historia de los hechos. El cristianismo fue fiel al judaísmo lo más que pudo. Los discípulos querían mantener la pureza del judaísmo
con lo novedoso del mensaje del Evangelio. Pero el judaísmo era de tradiciones, de ritos, de costumbres, despegados de la palabra. Jesús fue carne, misericordioso, compasivo, incluso con las mujeres, con los niños, con los que no eran judíos, les mostró amor. Y los judíos eran, no, solamente es para nosotros. Entonces este mensaje empezará a crear un conflicto. El cristianismo, los judíos, los apóstoles no abandonaron las sinagogas, ellos no abandonaron el templo, más bien los corrieron. Y es el conflicto que tenía Pablo, es el conflicto que vamos a ver en los discípulos, en Pedro, en los demás. ¿Cómo hacemos para hacer de todas las diferentes naciones una sola? Y ese sigue siendo el conflicto en cierta medida en la iglesia de hoy en día. Todos somos tan distintos, todos somos tan diferentes, todos fallamos de diferentes maneras. Pero a veces nos vemos y decimos, ay, pero ¿por qué aquel hermano hace esto? ¿Por qué aquella hermana? ¿Qué no ya es cristiana? ¿Qué no ya tiene tiempo? Y sigue siendo motivo. ¿Por qué no vive como yo vivo? Porque debe hacer lo que yo hago. Ya debería para estas alturas. Y sigue siendo el mismo conflicto. Déjeme. A Jesús no le interesaban las instituciones de la religión en su sentido cultural, religión judía. No le importaba ni el sábado, él sanó en sábado. No le importaba ni el ayuno, sus discípulos comían en días de ayuno, ni los ritos de purificación, no se lavaban las manos para comer. Su interés estaba en ser fiel a la obra que su Padre le había dado y en transmitir ese mensaje a la gente. El Señor Jesús no dejó las sinagogas porque quiso, sino que fue echado. Lucas 4:29 dice: se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero Jesús cruzó, se escapó. Jesús fue rechazado en Jerusalén. Lucas 19:47 dice: después de eso enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron ¿qué? A planificar cómo matarlo. Jesús les dijo: serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Más que una descripción, es una promesa que continúa con nosotros, de que somos testigos en Jerusalén, nuestro lugar cercano, nuestra familia; en Judea, nuestros vecinos, nuestra colonia; en Samaria, nuestra ciudad, nuestro estado, y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos capacita para confiar en Él y saber que lo que ya ha hecho por nosotros nos da la habilidad para hablar y la responsabilidad de hablar de su salvación, comenzando en casa, San Luis Beltrán, Guayapan, hasta San Martín. La meta es el mundo entero. Marcos 16:15 dice: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Ese sigue siendo la consigna para cada uno de nosotros. Palabra de Dios.